Las novedades más importantes del deporte llegan a En Perspectiva con el equipo de Por Decir Algo. Presentan RE/MAX Focus, desde hace 9 años la empresa inmobiliaria más importante del país, y Juan construye un lugar para todos tus lugares. Sebastián Moreira, ¿cómo andás? ¿Seba, todo bien? ¿Cómo estamos, Romina? Sí, acá andamos con este salpicón carnavalero, entonces. ¿Te gustó así? ¿Lo definirías así? Porque me vas a llevar por todos lados. Sí, me gusta, no voy a cantar, ¿no? Quiero aclararlo porque cuando tú no estabas, hubo gente ahí que me hizo recitar una poesía, me comprometió y tuve que dar las noticias en forma de payada prácticamente, pero... Mucho más malos que yo, lo mío salpicón sin cantar, en realidad. Bueno, empezamos, ¿te parece, por el fútbol uruguayo? Sí, fútbol uruguayo que está empezando a tomar ritmo y en un año en el que ya están pasando cosas. Claro, cuando hay un clásico tan temprano como el que tuvimos hace una semana, deja consecuencias. Y además veníamos de 2 clásicos de verano. Entonces es como que el año futbolero te obliga a estar antes de tiempo ya atento a resultados importantes. Y en este caso hay que decir que el que está teniendo complicado complicado inicio de año es Peñarol, que no logra... Yo diría, no logra tener ni siquiera tranquilidad, porque la verdad es que el empate en el Parque Central de alguna manera a Peñarol le había venido bien, porque cortaba la sangría, Sí. le ponía un poco de paños fríos a la herida, que significaba haber perdido los 2 primeros clásicos, estar tan temprano en el año con presión, pero claro, vuelve a jugar como lo hizo este sábado, en un campeón del siglo, además vacío, y no pudo ganarle a Boston River, que todavía no había podido ganar en el campeonato, que sigue sin ganar. Y eso es un problema para Peñarol. Es un problema porque se le generan varias incertidumbres con este 1-1 que termina sacando. La primera, y la más grande creo yo en este momento, es la incertidumbre de qué pasa con Leo Fernández. Bueno, eso te iba a preguntar justo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué se está viendo o no viendo de él, no? Mira, yo tengo la sensación, a ver, Leo Fernández creo que es un gran jugador, evidentemente, pero también es un jugador que el año pasado tuvo un rendimiento superlativo, por encima incluso de sus propios números, digamos, porque es muy difícil sostener lo que él hizo, por ejemplo, con todos los goles de pelota quieta que hizo, y en general en el deporte, en tarde o temprano un jugador y un equipo vuelve a su media estadística, y es difícil sostener un rendimiento tan alto. Pongamos por caso, no sé, si uno ve básquet y un equipo mete los primeros 10 triples que tira, la estadística dice que de los próximos 10 no va a meter los 10, capaz que no mete ninguno. Y yo creo que Leo Fernández está padeciendo volver a su media estadística, que tampoco es esta de estos 5 partidos más importantes del año. Yo creo que él va a mejorar su rendimiento, pero en algún momento va a tener un bajón. ¿Cuál es el problema que me parece que puede tener? O por lo menos que yo le noto, que ahora, este año, a diferencia del año pasado, Leo Fernández siente la responsabilidad de guiar a Peñarol, no solo por la responsabilidad que tenía el año pasado al ser el mejor jugador, sino también por una cuestión hasta de dinero y de confianza que le ha dado el club y los hinchas con su compra. Yo noto que en el partido, y particularmente en el final del partido, en los últimos 20 minutos, cuando Boston River ya había empatado y Peñarol estaba obligado a ganar, Leo Fernández quería hacer muchas más cosas de las que pedía el partido. Quería ser determinante en cada jugada y en cada pelota que tocaba. Terminó jugando casi de doble 5 en ese rato del partido, encargado de sacar la pelota del fondo, pero también de poner el último pase en profundidad, o el centro, o el tiro al arco. Y en general eso no termina siendo una buena decisión, porque los partidos de fútbol se arman en una complejidad de 11 jugadores en las que hay que encontrar espacio y tiempo, esas son las 2 claves, para que un jugador pueda ser determinante. Y Leo Fernández está forzando esa situación, está tratando de encontrar espacios donde no las hay, porque creo que siente la responsabilidad de dar ese pase o de hacer ese gol. Y la verdad es que eso no le hace bien ni a él ni a Peñarol, aunque por supuesto que es totalmente entendible y razonable, y Peñarol termina jugando mal, yo diría. La verdad es que el otro día Boston River casi no lo puso en apuros, para la diferencia que uno se supone que hay, y eso va a ser algo que va a tener que trabajar.
y que en general tiende a romperse cuando salís de esa situación. Es decir, después que haces un gol o que ganás un par de partidos, ya relaja esa tensión y no están todos pensando en eso. Pero a mí me da la sensación que en este momento todo Peñarol está más pensando en cómo puede ser que no estemos repitiendo el año pasado, ni como equipo, ni Leo Fernández, que en la forma natural de ganar un partido que no es la que está teniendo Peñarol. Sí. Sí, sin duda ahí la presión extra por todo lo que decís, ¿no? Debe estar jugando, y le estamos exigiendo también a un nivel que capaz que no lo hacíamos el año pasado, ¿no? En cuanto a ver o a esperar qué es lo que puede dar Leo Fernández. Seba, lo cual es razonable por otra parte, Romina, porque en definitiva, es cierto, el año pasado Leo Fernández era un jugador a préstamo en el que Peñarol solo había invertido, digamos que el 50% del sueldo de Leo Fernández, y ahora es un jugador que es una compra récord, que tuvo que mover los recursos propios de los hinchas, de hinchas muy adinerados, pero también en sí el recurso, el patrimonio de Peñarol y de lo que cada hincha pone como socios a destinar un dinero ahí y no destinarlo a otros futbolistas, por ejemplo. Y entonces, claro, es natural que uno lo mire diciendo, bueno, ¿valió la pena lo que yo compré o no? Sí, pero también me preguntaba eso, ¿no? Pero también van 3 fechas nomás, ¿no? Es como que ya, porque se instala fuerte ese tema, ¿no? Y con razón también, claramente, por las expectativas que se generó, por lo que significó y demás, pero también 3 fechas, ¿no? Es poco, me parece a mí, no sé, sin conocer del... De acuerdo. Las conclusiones va a haber que sacarlas por lo menos a mitad de año. Pero las sensaciones sí van apareciendo. Y eso es igual a que si uno compra en su casa una compra cara y la mira y dice, che, pero ¿por qué pagué este mixer tan caro? ¿Qué tenía? A ver, mostrame. Y bueno, capaz que ese mixer en 6 meses va a seguir existiendo y el mixer de 1.500 pesos no, porque no va a durar tanto. Y bueno, con esta metáfora de electrodomésticos creo que ya damos por cerrado. Seba, ¿algo más de esta fecha? ¿Algo más del resto de los partidos? Algunos apuntes rápidos. Nacional no tuvo ningún tipo de problema para ganarle a Progreso, que se perfila a ser uno de los peores equipos del campeonato. Es cierto que ya jugó contra Peñarol y contra Nacional, pero los 2 partidos estuvo muy lejos. Nacional le ganó muy bien, lo abrió muy rápido con una pelota quieta y un gol de Erazo antes de los 20 minutos, y después de eso, ya con ese 2-0, lo encaminó totalmente. Después hubo tiempo para los goles del Diente, para la rotación del plantel, pero Nacional, al contrario que Peñarol, se había quedado con una sensación un poco ambigua quizás del clásico. No era mala porque, bueno, estaba perdiendo, lo empató, extiende la racha con Peñarol, pero lo cierto es que tenía todavía una deuda con el campeonato y que necesitaba revertir, y bueno, muy rápidamente se pone en carrera nuevamente. Y por otra parte, los líderes, que son Defensor y Plaza, que vuelven a ganar, son los únicos equipos que han ganado sus 3 partidos y se convierten en pequeños aspirantes a por lo menos entreverar el torneo clausura. Defensor le ganó a Racing en un partido que tuvo incidentes en la tribuna, a pesar de que había relativamente pocos hinchas, o muchos hinchas para los cuadros, pero pocos hinchas para lo que debería ser controlable. Vuelve a haber problemas en un partido que históricamente ha tenido problemas, en este caso fue en la tribuna y por una bandera. Y Plaza ganó el viernes, le ganó 1-0 a Cerro y termina siendo líder todavía sin recibir goles, la misma situación que Defensor, que le ganó 2-0 a Racing. Así que habrá que ver ahí qué nos espera en el campeonato para estos equipos que no eran los que estábamos esperando que estén arriba. Defensor con un inicio bastante malo por lo que pasó con la Copa Libertadores, y Plaza porque viene de segunda, pero ahí están peleando el campeonato. Seba, cambiamos de deporte, por lo menos por un ratito, ¿te parece? ¿Qué tal si hablamos de ciclismo? Sí, hablemos de ciclismo porque se disputó la Vuelta a Chaná, que es la 3ª competencia más importante del ciclismo nacional, por lo menos en términos de competencias por etapas. No se pudo disputar la última etapa por la lluvia y por el clima, pero sí terminó al final con las posiciones que se llevaban hasta ahí, y Sergio Fredes fue el ganador de la Vuelta al Chaná. Es el argentino que compite con el Armonía de Fray Bentos, es bicampeón argentino de contrarreloj, un ciclista muy importante, por lo tanto, que le da este título a él individualmente, pero sobre todo a la Armonía de Fray Bentos, que viene de ganar la Vuelta Ciclista del Uruguay
con Juan Caorsi el año pasado y que este año ya mete un muy buen título para un equipo chico y nuevo del interior, que no es de los más clásicos del ciclismo y que termina teniendo este título importante. Por equipo fue triunfo del Club Ciclista Punta del Este en el ciclismo, que está entrando en su parte más linda. Ya tuvimos campeones nacionales, campeón nacional de ruta, campeón nacional de contrarreloj, ahora la Vuelta a Chanay y nos viene Rutas de América y la Vuelta Ciclista del Uruguay para ir cerrando la temporada que está preciosa. Y empezando el año. Empezando como corresponde, ¿no? 20 de abril creo que es la fecha de cierre, si no... Para los que no les gusta el ciclismo, igual la tienen presente presente y tienen que tener presente porque es ahí cuando damos comienzo entonces al año formalmente. Un poco tarde esta vez en el tiempo, muy avanzado el año, pero bueno, ahí está presente, entonces está bueno tenerlo presente para ir marcando en el calendario, además de esto que señalás, ¿no? De lo deportivo, sí. Por supuesto. Sí. Creo que es lo más tarde que puede empezar el año, si no me equivoco. Sí. 20 de abril, no sé si un turismo tan tardío es de los más tardíos, seguro. Total. RE/MAX Focus. Si estás pensando en vender, comprar, invertir o alquilar, somos tu mejor opción. Contactanos vía mail a focus@remax.com.uy. Y ahora sí, volvemos al fútbol, ¿te parece? Pero para la despedida de la Sub-20 y esta quedada fuera del Mundial, este trago amargo que nos había generado tanta expectativa, tanta ilusión, pero bueno, el viernes ya habían hablado, ¿no? De esa eliminación que no se daba desde hace muchísimos años, desde casi principios de siglo, el no estar Uruguay en un Mundial. Ayer entonces se dio el último partido, ¿no? Que tenía este equipo frente a Colombia y perdió 3-1 Uruguay, ¿no? Sí, un sudamericano sub-20 que terminó complicado para Uruguay porque básicamente perdió 4 de los 5 partidos que disputó en el hexagonal final, apenas rescató un empate contra Chile, y si eso sumamos que había perdido contra Venezuela en la última fecha del grupo, claro, pasó de los 3 triunfos a estar 6 partidos sin ganar, y obviamente eso lo dejó, yo diría, muy lejos del Mundial, porque finalmente Uruguay termina con 1 punto, y el cuarto, que es Paraguay, que es el último que clasificó al Mundial, quedó con 9 puntos. O sea que Uruguay, en definitiva, termina estando lejos de ir al Mundial. Un sudamericano sub-20 que terminó ganando Brasil, 13 puntos para Brasil, 10 para Argentina, 9 para Colombia y Paraguay, 1 para Uruguay y Chile. Chile también está en el Mundial porque es el anfitrión, y Uruguay se queda sin la chance de defender el título. El partido de ayer, la verdad que yo lo vi de costado, por algunos minutos nomás, porque la verdad es que era muy difícil de ver, un partido con mucha tristeza para Uruguay, que de todas maneras había empezado perdiendo rápido, empató con un gol de Severo, y después enseguida se puso en ventaja Colombia 2-1, el 3-1 llegó antes del final del primer tiempo, y después Uruguay tuvo una especie de dominio y algunas chances de gol, pero la verdad es que era un partido que era difícil de ver. Se cierra este ciclo para esta generación, serán otros los que intentarán de vuelta poner a Uruguay en un Mundial Sub-20, y quedará ahí un llamado de atención para ver si esto puede pasar a ser un torneo complicado para Uruguay o no, que viene de ser campeón del mundo, que fue campeón sudamericano, que viene de 20 años seguidos 20 años seguidos yendo a mundiales sub-20, todos los que corresponden al proceso Tavares permitieron que Uruguay estuviera siempre en el mundial sub-20, y esto se corta ahora con Coito. Por supuesto que no tiene por qué significar exactamente nada tan lineal como decir, bueno, terminó el proceso Tavares y ahora sucede esto, pero bueno, lo cierto es que Uruguay tiene un desafío ahí, porque para las juveniles uruguayas es importante competir ahí. Pensemos simplemente que estos jugadores, que obviamente son cantera para la selección mayor, algunos de ellos jugarán en la selección mayor, se pierden la oportunidad de acumular un par de partidos mundialistas, y eso es un tema importante porque es un tema que da experiencia, que te permite pasar por todo lo que significa una Copa del Mundo, y puede llegar a tener algún impacto, pero bueno, por ahora faltan un par de años para que tengamos que hacernos esta pregunta. Sebastián Moreira, del equipo de PDA. Seba, gracias como siempre, ¿eh? Nos reencontramos. Nos reencontramos, Romina, un abrazo. El viernes seguramente, ¿no? El viernes seguramente que tendremos previa de fútbol uruguayo y alguna cosita de otros deportes que están empezando a rodar. Buenísimo. Te esperamos entonces. Un abrazo. Un abrazo.